que es Keating, o su amigo Jim, me parece que es Keating, cuando le dice, bueno, no le atribuyas todo al hecho de estar en contra de la ley porque haya matado a tu padre, una ley corrupta, etcétera, etcétera, ¿no? Enlazando con otro, el western quizás más freudiano de la historia del cine, que es Pursuit, otro western rodado en una escenografía bastante parecida, con otro actor de los psicópatas del cine, que es Robert Mitchum, que también tiene el aspecto. La noche del cazador, por ejemplo, hemos hablado, es otro campeón de las psicopatías en la pantalla, de los que traslada. O sea, Pursuit no está estrenada en España. Pursuit no está estrenada. Es una película con una fotografía también muy oscura, muy contrastada, con aspecto de venganzas feudales, en definitiva, de familias. Bueno, ese es un western de una oscuridad notable, vamos. Es el Dr. Freud sentado en Arizona, vamos, directamente, ¿no? Sí. Hablando del Dr. Freud, Las furias, hace gracia la presencia, son muy shakespearianos. La presencia de Lon Chaney Jr. que también me ha recordado, esto es una anécdota, una película que hay que se llama Billy el Niño versus Drácula, que es del año 65, y curiosamente un gran especialista en Drácula, Leonard Wolf, la ponía francamente bien, y entonces en el rancho el Drácula es el tío de una chica que se llama Betty y que quiere indudablemente morder, y aparece Billy el Niño para defenderla. Es un caso curiosísimo. Debe ser en los años esos en que no sabemos dónde estuvo Billy el Niño. Balas de plata y saliendo de noche a la luz de la luna, ¿no? La película increíble. Se llama Betty, esto está bien. Siempre se llaman Betty o Lucy. Sí. Pero esta actriz es curiosa, ¿no? Es una chica muy delgadita para la época, ¿no? Que se vestían como mucho más opulentas, y además da la idea de alguien delicado en mitad del oeste, ¿no? Una inglesa, es que está muy bonito ese rancho donde viven. Y el personaje, como dices, el personaje de Ian Hunter, el de Eric Keating, está muy bien. Esa historia que cuenta de ese irlandés con el reloj, el famoso reloj que aparece ahí, ¿no? Está muy bien. Da el personaje. Contaría Robert Taylor en Chicago ya 30. Lo cogió, sí. Ese personaje es fantástico, la verdad. Es que el comienzo comienzo la historia del reloj. De la historia del reloj, esa es fantástica. Eso. Y haciendo cada vez más la cojera, como para que la gente se fije en él y produzca... Actuando ante el jurado, ¿no? Actuando ante el jurado. Pero bueno, y aquí tenemos a Don Levy, que le tuvimos hace poco en la película de Friedland. Los verdugos también mueren, Brian Don Levy, que era un actor que, ya había... El reparto está muy bien, es un reparto ¿no? Por Boyest. El sargento Markov, que decía, saco soldados de la basura. El Brian Don Levy era un tipo... Pero aquí está bien. Es muy bonito, no sé si hemos hablado de ello, la conversación que tienen ellos. Y duermen juntos esa noche. Sí, yo lo había apuntado en el campamento de noche. Eso es muy bonito. Tiene una fotografía muy oscura al principio. El hecho de que se llamen de una manera especial el uno al otro, lo de santo y acalorado, que queda un poco reiterativo a lo largo de la película, pero bueno, que le da una intimidad no cercana también a las teorías de Penn sobre los personajes, pero bueno, que también tienen... Y de la película de Hawks, que no he apuntado, que también se apuntó un componente de homosexualidad entre los dos personajes, se apuntó también. Yo tampoco la veo, dicho sea paso, ¿no? Pero en fin. Aquí a mí me gusta mucho, por ejemplo, el momento cuando deciden entrar a por la tarta o el pastel. Sí, eso es... Pero el phantom de ver el traje de novia, y a partir de ahí viene, eso está muy bien visto también. Y cuando van a dar la noticia, esa secuencia muy del oeste, con todos los vecinos cantando a punto de la ceremonia, está rodado muy bien, porque está el espacio muy bien, vemos cómo sale al exterior, cómo le dan la noticia, cómo se quedan fuera, mientras, dentro sigue la fiesta hasta que se corta. Es curioso porque Miller funciona mucho con elipsis en esta película, procurando cortar mucho la situación, dosificando... Como si hubiera querido subrayar algunos episodios. Es decir, por ejemplo, el hecho de que se coma el artículo del periodista. Eso es que en algún sitio lo ha leído, o en fin, o la novela tal, y dice, bueno, pues esto hay que ponerlo. Eso de comerse el artículo, el hombre que mató a Liberty Balance es casi literal también, ya que hablamos de las interrelaciones curiosas entre esta película y las de John Ford, vamos, concretamente, ¿no? Porque es casi lo que pretende también, y yo creo que llega a hacerlo... Son 20 años después. Otro psicópata, Lee Marvin, que ya que estamos esta galería de psicópatas en el oeste, no va mal servido, ¿no? Un John Ford donde no está Monument Valley, ¿no? Que es el hombre que mató a Liberty Balance. Es una película de estudio toda. La vieja diligencia llena de polvo sale y la ves en el establo, pero tiene lo del papel y el comerse...
Y tú has citado Los valientes andan solo, que es una película de enorme influencia de la última película de Bogdanovich. Es probablemente ese final del oeste casi como la continuación a ese tono de fotografía en blanco y negro, esos héroes que ya no van a ninguna parte, con la imagen que tú has dicho que es fantástica, ¿no? Creo que es Kirk Douglas, ¿no? Atravesando la autopista o acosado por el helicóptero, que es la primera vez que en una pantalla de repente te dabas cuenta que una historia que era de grandes horizontes aparecía el helicóptero cazando literalmente al fugitivo, ¿no? Y él va a caballo y no puede. Que es las mismas historias del novelista Cormac McCarthy, el de todos los caballos bellos, etcétera, que no ha tenido ninguna suerte, que tiene novelas estupendas y desgraciadamente las películas que hemos visto en la pantalla pues no han sido lo que es también un poco el final del oeste, ¿no? Las personas más desesperadas, los que pasan la frontera y vuelven a la frontera, etcétera. Pero este está bastante contemporáneo. Claro, pero este está metido un poco en su tiempo. Este es el western de los 40 típico, que nace porque el western estaba más o menos ya olvidado hasta La Diligencia. La Diligencia es el que lo revitaliza. Lo revitaliza y aquí sale que gente como Metro Goldwyn Mayer hagan westerns. Y en los años 50 ya vemos todo el esplendor, ¿no? Hasta que otra vez cae y bueno. Un estudio poco western, Metro. Un estudio de glamour, de melodrama, de películas elegantes. La verdad es que para poco western. La que vimos el otro día también con Robert Taylor del Exterminio de los Búfalos es Metro. Ya más tardía, ¿no? Porque Metro tardía casi 15 años. Pero es un estudio que no se caracterizaba por rodar western, ¿no? Que era más de Warner o de Columbia incluso, ¿no? Pero la Metro era más de cine más familiar, más de melodramas, adaptaciones literarias prestigiosas, ¿no? Grandes novelas. Antes cuando hablaba yo del fondo que puede tener esta película y de algunas de las frases se me olvidó una que ahora la estoy viendo aquí, la verdad es que me gustaría apuntarla y es a propósito de que, bueno, en la historia de dos amigos condenados a matarse y todo esto, que la dicen dentro y que a mí me parece muy curiosa, es que, pero el que sobrevive jamás se recupera. Por eso te deja una especie de cosa de amargor en la cara de Don Levi al final, que también... No ves su boda, no ves nada. Claro. No es... se me había ido, pero que me resultó porque interesante. Sí, no hay final feliz. Sí, en la película se va notando al transcurso de las conversaciones entre ellos, empezando por la famosa secuencia que habéis destacado de la conversación de noche cuando se encuentran, es un canto también, eso está claro, a la amistad en esta película, que indudablemente además son de dos personas totalmente distintas, porque indudablemente Billy el niño venía de unos padres que, bueno, lo que hicieron fue montar también un salón, un hotel, una pensión en el pueblo. Y en cambio los padres de Pat Garrett pues eran de plantaciones allá en Alabama, ¿no? Tenían dos plantaciones muy importantes, por lo cual siempre parece, y está muy bien definido en la película, mucho más elegante, mucho más puesto. Claro. En cambio, se junta esa amistad entre estas dos personalidades distintas y estoy de acuerdo, se va notando durante toda la película y al final indudablemente no puede haber felicidad en el que queda, puesto que dependía también su felicidad de la existencia del otro, ¿no? del amigo. Lo que sí yo creo que debe ser cierto, porque ahí coinciden todas las fuentes, sean legendarias o documentadas, es que a este tipo le debió recoger a alguien, lo trató bien, le dio una cierta educación o cultura, o de alguna manera, entre comillas, le civilizó. Parece que fue el inglés, ¿no? Y que a ese tipo se lo debieron cargar. Y este se quedó solo, más allá de que hubiera venganza. Otra vez volvió a quedarse sin un referente. Eso yo creo que sí existe en la biografía. Y yo voy más por el lado de lo como tú comentabas por la foto que ha traído Juanjo, que él debía ser un chico no muy listo, no muy despierto, con una facilidad para matar o para disparar rápido, porque no debía ser un tipo muy... Sí, de todas formas, el récord de muertes tampoco es 21, más legendario. Lo que se cuenta, que se sabe. Aun contando con los es una los mexicanos. Por eso digo que ya, pero últimamente las biografías ponen en duda que muchas de las muertes parece ser que también, como sucede, pues se les atribuían. En cuanto había una muerte, alguien que desaparecía, etcétera, pues esto ha sido Billy el niño, ¿no? No parece que esté tan acreditado. Pero 21 es una salvajada. No, pero yo creo que vaya Terp y todos estos. Pero yo creo que lo de 21 es un número simbólico porque tenía 21 años, 21 muertes. Y la balada canta 21 muertes y 21 años. Yo en la última biografía que leí de Billy el niño creo
recordar que el récord, entre comillas, tristísimo y ominoso récord, quedaba muy disminuido, lo siento por Billy el Niño y su memoria legendaria. ¿no? Sobre todo porque antes, según tú que has leído mucho de historia del oeste, es que para matar a alguien tenías que estar a 2 metros, eso de que se sacaban, se pegaban, pegaban en el suelo. Eso es algo que fuera un asesino profesional como Tom Horn, un personaje fascinante, que mataba a distancia, claro, que era lo peligroso, y luego dejaba siempre una piedra específica debajo del cuello, que era su marca para poder cobrar. Porque claro, a ver cómo cobraba, si decía, lo he matado y no lo he matado. O sea, que era un cazador de recompensas. No, este era un asesino profesional, frísimo. Entonces él se descalzaba. ¿Pero este era el que hizo Steve McQueen? Sí, exactamente. Un personaje fascinante. Que lo ahorcaron al final. Sí, explorador, un hombre con una cierta cultura, aunque iletrado al principio, un personaje absolutamente fascinante. Pero este mataba con un Winchester a mucha distancia, con un rifle Sharp, es decir, se apostaba detrás de una roca, esperaba a que pasara